Hola patronartistas, hoy vamos a hacer un marcapáginas, ¿vale? Para todos aquellos que disfrutéis de la lectura y disfrutéis del crochet, de las dos cosas, que podáis juntar vuestras dos pasiones. También es una idea regalo así, si tenéis que hacer un regalito a una persona a quien le guste leer, muy original. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo con forma de un pequeño buito, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño buito y luego después le hacemos lo que es la tira que irá dentro del libro. Entonces, vamos a empezar directamente. Yo voy a empezar con un color gris, un color neutro, y voy a hacer la barriguita del búho. Para ello hacemos un anillo mágico, ¿vale? Tenemos aquí nuestro anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 12 puntos altos, ¿vale? Vamos a hacer una primera cadeneta de 3, 1, 2 y 3, y seguidamente empezamos a hacer los 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Voy a tirar un poco. Ahí. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Como nos vamos quedando también otra vez sin hilo, mientras molesto, lo mismo, tiramos un poquito. 11. ¿Vale? Y 12. Ahora unimos con un punto enano al primer punto de la vuelta. Ahí, punto enano, punto raso, punto deslizado, como queráis llamarle. Así, ¿vale? Y rematamos nuestra labor. ¿Vale? Vamos a cortar. Un poquito que cojo las tijeras. Vamos a cortar este rabito, lo voy a dejar un poco largo para poder pillarlo ahora cuando sigamos el trabajo, ¿vale? Y el rabito con el que hemos comenzado, como lo hemos ido pillando a lo largo de toda la vuelta, no hace falta pillarlo más, ¿vale? Lo cortamos a ras y ya está. Vale, ya tenemos el cuerpo de nuestro búho. Ya sé que os parece que no es nada, pero es el cuerpo del búho. Es un mini búho, ¿eh? No penséis que va a ser un búho grande, es un búho muy chiquitín, que al principio no va a tener forma de búho, pero que poco a poco iréis viéndosela, ¿vale? Cogemos otro color. Yo en este caso voy a coger naranja, porque me encanta esta combinación de colores. Y me encantan los búhos naranjas. Entonces, tenemos que contar que tengamos el mismo número de puntos a este lado que a este. Tienen que ser 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Empezaremos por aquí. ¿Vale? 5 puntos desde donde hemos hecho la unión. ¿Vale? Tenemos aquí la unión. Voy a acercarlo un poco más, a ver si no se pone borroso. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí es donde tenemos que hacer la unión con el nuevo color. Lo unimos y simplemente hacemos ese bucle, ¿vale? Ese puntito bajo. Ahora hacemos un punto medio en el mismo punto. Como veis, voy aprovechando y voy pillando ese rabito naranja que nos ha quedado, ¿vale? Ahora hacemos otro punto medio en el siguiente punto, ¿vale? Punto medio, y ahora hacemos un punto alto en ese mismo punto. Punto alto. Nos vamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto. Y ahora en el siguiente punto, o sea, en ese mismo punto hacemos un punto medio, ¿vale? Como veis hay 2 puntos en cada punto.
aunque no sean iguales los puntos, hay 2 puntos en cada punto. Lo que estamos consiguiendo con esto es hacer como desniveles, ¿vale? Al empezar con un punto bajo, punto medio, punto alto, subimos un poquito más, punto alto, punto medio, volvemos a bajar. Lo que estamos haciendo, como veis, es eso, como un pequeño escalón. Entonces, hemos hecho un punto medio, pasamos al siguiente punto y hacemos otro punto medio. Y en ese mismo punto acabamos con un punto bajo. Uy, que he cogido hebra y para el punto bajo no tengo que coger hebra. Vale, como este rabito ya empieza a molestarme y ya se me están juntando demasiados rabitos por aquí, vamos a cortárselo, ¿vale? Si vosotros lo habéis hecho más corto y no os queda ya rabito, pues nada. En este caso yo quiero cortárselo. Vale, ahora que ya estamos aquí, lo que vamos a hacer es la oreja del búho. Vamos a hacer una oreja un poco grande, con lo que vamos a hacer 4 cadenetas al aire. A ver qué tal. Si queda muy grande, desharé una. ¿Vale? Lo unimos, es un punto picot, lo unimos a la cadeneta de base. Voy a volver a repetir, he hecho las 4 y ahora lo uno aquí a la cadeneta, a la primera que hemos hecho, ¿vale? Con un punto enano o raso o deslizado. ¿Vale? Ya tenemos la orejita. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos en el siguiente punto. 1 y 2. Ahora, procurando coger el rabito este que tenemos del final de la vuelta anterior, ¿vale? Vamos a también hacer 2 puntos altos en el siguiente punto. Como decimos, pillando ese rabito. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer la siguiente oreja. Para lo que hacemos 1, 2, 3, 4 puntos de cadeneta que unimos con un punto enano en su base. Hacemos así, hacemos el punto enano y ya tenemos nuestra segunda oreja. ¿Vale? Que parece que ha quedado más grande que la otra, pero no. Ahora, en cuanto sigamos, veréis cómo parece más pequeña. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy sencillo, vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero al revés. Empezamos por un punto bajo, ¿vale? En el mismo punto, un punto medio. En el siguiente punto, otro punto medio. Ya veis que ya me ha desaparecido el rabito que tenía. Ahora vamos a hacer un punto alto en el mismo punto. Ya veis, seguimos con 2 puntos en cada punto. Siguiente, un punto alto en el siguiente punto. En ese mismo punto hacemos un punto medio. Siguiente punto, un punto medio y un punto bajo. Punto medio y en el mismo punto nuestro punto bajo. Y ya tenemos hecho la forma principal de nuestro búho. Ya sé que diréis ahora, eso no es un búho. En cuanto le pongas 2 ojos gigantes ahí en medio, ya tenemos a nuestro búho. Entonces, voy a cortar la hebra para poder rematar. ¿Vale? Rematamos aquí. Y este hilito del remate vamos a rematarlo un poquito nosotros ahora por aquí detrás, para que no lo tengamos por ahí rondando. Para ello yo siempre utilizo un ganchillo más pequeño que el que estábamos usando. Estaba usando un ganchillo del 2,5, con lo que ahora me voy a uno del 2 o del 1,5, lo que queráis. En este caso es uno del 2. Entonces, por aquí, por el primer hueco que encuentre, introduzco el ganchillo, ¿vale? Y por ahí voy metiendo la hebra. ¿Para qué? Para dejarla bien rematadita y que no se nos escape todo. ¿Vale? Por aquí mismo voy buscando los huecos más fáciles de utilizar. Voy a rematarlo un poco más y ya termino. Ay, no puedo ahora. Un segundo. ¡Ay! Que me estaba saliendo de cámara. Ah, sí. ¿Vale? Lo vamos metiendo con el ganchillo pequeño y ya lo he rematado suficiente. Cortamos el hilito así a ras.
y listo. Ya tenemos, como decíamos, la forma principal. Luego ya haremos los ojos y el resto, ¿vale? El agujerito este yo se lo dejo en medio porque me parece gracioso. Si no se lo queréis dejar, cuando hemos terminado de hacer los 12 puntos altos, hubierais tirado de la hebra, ¿vale? Y solucionado. Entonces, ahora ha llegado la hora de hacer lo que resta del marcapáginas. Yo lo voy a hacer un poco más pequeñito para no tirarme aquí demasiado rato con el vídeo, ¿vale? Pero vosotros podéis hacerlo todo lo largo que queráis, dependiendo de cuál sea el libro y lo grande que sea el libro para el que lo vais a utilizar. Normalmente los libros tienen casi todos un tamaño más o menos parecido, dependiendo de qué tipo de libro sea. Las novelas más o menos tienen, dependiendo de son bolsillo o no, más o menos el mismo tipo de tamaño. Con que dejéis yo creo que 25, 30 centímetros de tira es suficiente. Yo ya os digo que voy a hacer menos. Importante, para hacer el dibujo que vamos a hacer ahora, lo importante es que las primeras cadenetas que vamos a hacer sean en múltiplos de 5 más 3 puntitos al final, ¿vale? En este caso yo voy a hacer un marcapáginas colorido, con lo que voy a coger un tono verde pistacho, ¿vale? Y con ello voy a hacer mis cadenetas, eso, múltiplo de 5 más 3. Con lo que por el derecho de la labor voy a hacer las cadenas, voy a introducir el nuevo color, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y múltiplo de 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 1, 2, 3, un segundito que se me ha atascado el hilo. Ahí. Y vamos por 3, 4 y 5, todavía es corto. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacerlo un poco más largo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en mi caso ya no voy a hacerlo más largo, ¿vale? Os dejo a vosotros que lo hagáis más largo para vuestros libros. Porque si no, lo dicho, me voy a eternizar haciendo puntos. Entonces, ahora tenemos que añadir los 3 que habíamos dicho. 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es saltarnos 3 puntos. 1, 2, 3. O sea, tenemos los 3 últimos que hemos hecho que harían de primer punto alto de la siguiente vuelta y aún así nos tenemos que saltar otros 3 puntos. Con lo que en total serían 6 puntos en el séptimo punto a partir de donde tenemos el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el séptimo. Aquí vamos a hacer un punto alto, ¿vale? Hacemos un punto alto. Y ahora hacemos 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Y ahora, en esta patita que nos ha quedado, ¿vale? Como veis, esto iría así. En esta patita que nos ha quedado ahí, el punto alto que hemos hecho en la séptima cadeneta, ahí vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Parece un poco lioso, pero es muy sencillo de hacer, ¿vale? Ahora vamos a saltarnos 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el cuarto vamos a hacer de nuevo un punto alto. Punto alto. Volvemos a hacer 3 cadenetas. ¿Vale? Lo vais viendo, ¿verdad? Lo que va quedando. Van quedando como una especie de tallo, como con unas hojitas. Este es un punto muy bonito para hacer también para borde, ¿vale? Para el borde de una labor queda muy bonito. Haciéndole entre medias una vuelta de punto bajo queda súper bonito. Pero bueno, vamos a seguir con el nuestro. Tomamos hebra y punto alto. Y hacemos 3 dentro de nuestra cadena, o sea, de nuestro punto alto. Volvemos a saltarnos 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el cuarto volvemos a hacer otro punto alto. ¿Vale? Hacemos una cadeneta de 3, he hecho una de más, y volvemos a hacer 3 puntos altos en esa cadeneta. 1, en el punto alto que diga, 2
y 3. ¿Vale? Lo mismo, nos saltamos 3 puntos y en el siguiente, en el cuarto, hacemos una cadeneta. Dos, 3 y aquí vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos altos en el punto alto que hemos hecho. Y nos estamos acercando al final, ¿vale? Es muy sencillo, como veis, queda como una especie de tallito en el que está, de ramita en el que está apoyado nuestro búho, ¿vale? Nos vamos a saltar lo mismo, 3 puntos. Y en el cuarto vamos a hacer la misma operación, ¿vale? Voy a rematar primero este hilito que nos había quedado de enganchar el rabito que tenemos aquí, nuestro tallo, para que no se me escape ahora al utilizar ese punto, ¿vale? Voy a hacerlo de nuevo con el ganchillo más fino y lo voy haciendo fuera de cámara para no enrollarme mucho. Se hace igual que como hemos hecho con el naranja y enseguidita vuelvo. Vale, como veis ya lo tengo rematado y voy a terminar lo que estábamos haciendo. Si no es que había mucha posibilidad de que se me deshiciera según pusiera. Como veis, como hemos hecho múltiplo de 5 más 3, nos llega justo. Nos saltamos 3 puntos y en el último, ¿vale? Como podéis ver, tenemos aquí, nos saltamos 1, 2, 3 y en el último vamos a hacer nuestro punto alto. Ahí, introducimos ganchillo, hacemos nuestro punto alto y aquí volvemos a hacer 1, 2, 3. En este tenéis las dos opciones, o hacer como más guste, o hacer también la hojita o no hacerla, ¿vale? Yo voy a hacerla porque me gusta cómo queda con la hojita hecha. 1, 2 y 3. Ahora lo que vamos a hacer es pasarnos al otro lado. Para ello, como veis, aquí nos quedaban 3 puntos libres, ¿no? En el del medio es en el que hemos hecho nuestro tallo y ahora vamos a hacer un punto enano del lado hacia el que hemos hecho, ¿vale? El lado de la derecha, el lado hacia el que hemos hecho nuestras hojitas. Para trasladarnos hasta el otro lado por el que tenemos que ir, lo que vamos a hacer es introducimos ganchillo justo por donde el punto que teníamos en medio, donde hemos empezado nuestro tallo, ¿vale? Y vamos a hacer como una especie de cadena, ¿vale? Tomamos hebra y la sacamos por el bucle. Como veis, nos queda como una cadenita ahí. Y ahora nos vamos a ir al siguiente punto, otro que tenemos libre, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacerle una cadena. ¿Veis? Nos ha quedado como una cadenita ahí. Y ahora vamos a hacer de nuevo este punto. Para ello vamos a hacer 3 cadenetas, que son las 3 cadenetas que hemos dejado al final de la otra vuelta, serían lo mismo. Y vamos a introducir el ganchillo por el mismo punto por el que tenemos nuestra hoja, pero por el otro lado, ¿vale? Y hacemos un punto alto. Introducimos por aquí y hacemos nuestro punto alto. Y ahora voy a coger un poco más de hilo aquí. Y ahora lo que hacemos es, en este punto alto volvemos a hacer los 3 puntos altos que hacíamos, empezando con la cadeneta de 3. Empezamos con la cadeneta de 3 y seguimos con los puntos altos en el punto alto precisamente que habíamos hecho. 1, 2 y 3. ¿Vale? Ahora hacemos, ¿vale? Nos saltamos los 3 puntos y en el mismo punto donde habíamos hecho el anterior vamos a hacer de nuevo el punto alto. Introducimos, hacemos nuestro punto alto, las 3 cadenas, ¿vale? Y a partir de las 3 cadenas hacemos los puntos altos, los 3 puntos altos dentro de el propio punto alto que habíamos hecho al comienzo. 1,
2, espera que este no me ha salido bien, deshacemos y volvemos a empezar, 2 y 3, ¿vale? Como veis, ya nos va quedando aquí un bonito dibujo, ¿vale? Sirve también como apliqué, hecho más ancho y más grande el búho, podéis hacerlo hasta para medir a los niños colocándolo en la pared, o sea, podéis utilizarlo para muchas cosas. Ya veis que queda muy bonito y a mí me encanta como marcapáginas, eso, hecho pues un poquito más largo, que yo no quería eternizarme. Entonces, vamos a seguir para terminarlo y así ya nos doy más la chapa. Vamos a ver. Hacemos nuestras 3 cadenas, voy a ir más rápido ahora, ¿vale? Y hacemos nuestros puntos altos dentro del otro punto alto. Ahí. Bueno, voy a terminar yo de hacer por mi cuenta lo que queda, ya sabéis cómo se hace, habéis visto casi una vuelta completa y luego os digo cómo hacemos los ojitos y los pies de nuestro búho. Entonces, lo vemos ahora mismo, termino y ahora mismo vuelvo. Vale, como veis ya casi he terminado, quería enseñaros cómo hacemos esta última parte, ¿vale? Lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, ¿vale? Y vamos a cerrar con un punto enano. Ahí lo tenemos, ¿vale? Cerramos ahí con un punto enano y ahora ya cortaríamos y remataríamos, cosa que yo no voy a hacer porque después fuera de cámara voy a hacer más largo el rabito para que veáis una foto de cómo queda hecho más largo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a pasar a hacer los ojitos. Retiro esto y cojo un cachito de lana blanca, tampoco necesito demasiada, ¿vale? Para hacer los ojos voy a utilizar un ganchillo más pequeño, ¿vale? Para que me quede un poco más apretado y pueda quedarme mejor. Entonces, para ello voy a hacer un círculo mágico y en este círculo mágico vamos a hacer 1, 2, 3, ¿vale? Puntitos bajos. Tiramos de nuestra hebra para cerrar y ahora atamos con un punto o unimos con un punto enano al primer punto de la vuelta. Es súper pequeño y probablemente no estáis viendo nada más que un barullo de hilos, pero os aseguro que está ahí. Entonces, vamos a cortar un cachito y lo vamos a rematar, ¿vale? Metemos por aquí y rematamos. Estos rabitos ahora, ¿veis? Como veis ha quedado un circulito chiquitín, chiquitín. Estos rabitos que nos han quedado aquí, vamos a cortar esto un poco. Vamos a intentar rematarlos por aquí detrás. Va a ser complicado porque al ser tan pequeñito, pues no tenemos muchos sitios por donde meterlo. Pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a rematar y a intentar cortarlos para que no nos molesten demasiado. Lo dicho, va a ser un poquito complicado por el hecho de que no tenemos demasiado espacio, ¿vale? Pero bueno, hacedlo lo mejor que podáis. Yo he encontrado aquí un puntito por el que meter. Vamos a ver ahora. Por aquí también tengo otro puntito por el que rematar. A ver si puedo meter el ganchillo. Aquí. Vale. Ya está. Este lo recortamos ahora. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Lo cortamos. Y ahora vamos a ir a por el siguiente. ¿Vale? Tenemos aquí nuestra bolita que hace de ojo. Ahí. Y por detrás vamos a rematarla. Mira, por ejemplo. Podemos introducirla por aquí, así.
mucho cuidado. Y vamos a ver si podemos también por aquí. Ya está. ¿Vale? Voy a hacer el otro ojo yo fuera de cámara, ¿vale? Para no aburriros, ya veis que es muy sencillito. Y luego con hilo negro le haremos lo que es la pupila del ojo, ¿vale? Ya tenemos uno aquí hecho. Y luego veréis, como podéis ver, queda un ojito grande para poder poner. Vamos a ponerlo del derecho. Para poder ponerlo ahí, ¿vale? Ya veis que va a ser súper sencillo. Hago el otro y ya veréis que queda muy bonito. Bueno, como podéis ver, ya tengo un ojo puesto, el otro, aunque parece que no está, lo coloco al lado, ¿vale? Y lo que hago es con hilo blanco normal de coser y una aguja, lo planteo ahí, introduzco la aguja le echo un nudito al final, al hilo. Lo que hago es introduzco justo, sabéis que a todo alrededor ha quedado como una cadeneta, no sé si es apreciable en cámara, igual se pone borroso. Pues justo en medio de esa cadeneta es por donde voy cosiendo, ¿vale? Todo el ojito. ¿Vale? Vamos haciendo pasadas sin más. Por todo el centro de la cadenita esta que decimos. Aquí la tengo. Así. A todo alrededor. Vamos haciéndole, ¿veis? Voy de mitad de cadena a mitad de cadena. Aquí me toca la siguiente. A la otra cadenita, como veis, aquí tengo la otra cadenita y hasta ir a la del principio, ¿vale? Vamos a dejarlo bien asegurado. Introducimos ahora por aquí y ahora ya vamos a rematar por detrás porque ya está bien fijo, ¿vale? Vamos por detrás a rematar. Para ello introduzco la aguja con el hilo varias veces de manera que se quede asegurado y yo suelo hacerle un buclecito así, introduzco por medio del bucle ahí y ya para asegurarme ya una última vez vuelvo a pasar el hilo. Ay, la orejita que se nos queda enganchada la orejita. Y ya está, y corto. Ahora, con esta misma aguja, ¿vale? Pero utilizando un trocito de lana negra, ¿vale? Un segundito que voy a cortarla. Tenemos aquí un trocito de lana negra, ¿vale? No necesitamos más. Vamos a hacerle los ojos. En este caso yo los ojos voy a ver qué tal queda, ¿vale? Lo hice en uno que de prueba que hice y me gustó mucho cómo quedaba. Lo que voy a hacer va a ser como una raya, ¿vale? Voy a hacer como una rayita, un segundito que voy a hacerle el nudo a la lana para que no se nos escape. Voy a hacer una rayita para que parezca como que está dormido o vigilante o algo por el estilo. Introducimos desde detrás, ¿vale? Aquí. Y lo que voy a hacer, como os digo, es simplemente una rayita así, horizontal, ahí, ¿veis? ¿Vale? Voy a rematar por aquí, detrás, así, rematamos un poquito, ahora hago así, por detrás no queda tan bonito, si queréis rematarlo sin que se vea tanto, podéis hacerlo, quedará menos seguro, pero podéis hacerlo sin tanto remate. A mí como la parte de atrás como que me da un poco más igual, pues prefiero tenerlo bien rematado. Hacemos de nuevo el nudito para que no se nos escape la hebra. Ay, no quiere hacerse el nudo. Ahí, ya lo tenemos. Hacemos el nudito y hago lo mismo. Introduzco ganchillo aquí, más o menos a la misma altura, y le hago lo mismo, una rayita horizontal. A veces cuesta un poco, sobre todo estas agujas laneras que no tienen punta, ¿vale? Pero bueno, ahí
esa me ha quedado un poco más tristona, como, ¿vale? Más hacia abajo y ya veis, simplemente una rayita ahora. Le he movido un poco así, ¿vale? Para que se pusiera más horizontal. Y ya veis que tenemos aquí los ojitos de nuestro búho. Vamos a rematar aquí también. Ahí, y vamos a cortar la hebrita por aquí. Y esta otra hebrita que tampoco nos sirve, que es la que nos ha quedado detrás del nudo. ¿Vale? Ahí. Y ya tenemos los ojitos. Ahora quiero hacerle una boquita. O sea, una boquita, unos piececitos. Entonces, para hacerle los piececitos, voy a coger un pedazo de lana amarilla. ¿Vale? Y vamos a coger de nuevo la aguja. Os enseño ahora. Aquí tengo un pedacito de lana amarilla. ¿Vale? Voy a enhebrar la aguja. A ver si lo conseguimos a la primera. Ahí. Y lo que vamos a hacer... ¿Vale? Le hacemos un nudito también aquí. Vamos a hacerle unas piernecitas. ¿Vale? Para hacer las piernecitas nos vamos a venir aquí abajo y justo aquí y aquí, ¿vale? Nos van a quedar dos patitas en medio, pues a cada costado de las dos patitas, de los dos puntos altos, vamos a hacerle ahí simplemente dos rayas horizontales, o sea, verticales. ¿Vale? Así. A ver, que se nos ha enganchado la lana. Así. Vamos a hacerle así, dos rayas horizontales. ¿Vale? Vamos a hacerle una más por este lado. Vamos a hacerle tres. Me gusta más con tres. Ahí. ¿Veis? Así, tres rayitas. No sé si se aprecian. Hacemos las tres rayitas. Ahora nos vamos a este otro lado. ¿Vale? Y hacemos lo mismo. Hacemos una un poquito más corta. A ver si conseguimos meter la aguja por donde queremos. Esa un poquito más corta. Y ahora hacemos algunas desde un poco más abajo. Vamos a ver. Ahí. Y hacia el mismo punto. Una. Y ahora la otra. Así, hacia abajo también. ¿Vale? Ahí. Y ahí tenemos nuestras dos patitas, ¿vale? Rematamos el hilo por detrás de nuevo. Así. Ya tenemos rematado. Cortamos. Y ahí tenemos. Y ahora si queréis podemos hacerle con el mismo amarillo. Podemos hacerle aquí una especie de pico. Vamos a ver qué tal queda. En la prueba no lo hice. Vamos a hacer el experimento ahora aquí. Así. Y así. ¿Vale? Y vamos a hacerle uno de aquí. Aquí también. Así. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro pico también. Rematamos. Así. Cortamos. Y ya tenemos nuestro marcapáginas con forma de búho. Ya veis que es súper sencillo de realizar. Luego haré uno un poco más largo para poneros una foto de él en el blog. Ya sabéis, en www.patronarte.com/tutoriales tenéis muchísimos más tutoriales, incluido este, que vendrá con todo detalle.
Y en www.patronarte.com tenéis todos los materiales. Así que no tenéis excusa. Tejer nunca fue tan fácil. Nos vemos, cree y disfruta.